bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a nuestra quinta entrega de Mejora tu lectura literaria, esta serie de capítulos que hemos realizado gracias a nuestra alianza con Bibliotecas con Fama, de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, gracias a quienes hemos traído a lo largo de todos los sábados una programación, quienes tienen unos programas de lectura, de promoción de lectura con los que nosotros nos casamos, estamos convencidos como ellos de que la lectura transforma, y por eso esta serie de cápsulas tienen la intención de ayudarle a los promotores de lectura, tanto de Confama como de todas partes prácticamente, pero específicamente aquellos que como nosotros creen que la literatura cambia, que la literatura transforma y que se pueden encontrar con necesidad de tener mayores herramientas para poder desarrollar esto. Muy bien, nuestro quinto capítulo. Ya, imagínense, nos quedan solo dos, ya estoy triste. Pero bueno, a lo largo de los 4 capítulos anteriores hemos construido una comprensión profunda de la lectura literaria. Hemos explorado por qué es importante leer, hemos aprendido cómo el narrador actúa como una guía emocional. Hemos también descubierto que el espacio es atmósfera encarnada y hemos comprendido qué sucede en el cerebro cuando leemos, cómo se activan las redes neuronales clave, cómo la simulación encarnada nos permite vivir otras perspectivas y cómo estos 4 sentires de los que hablamos trabajan simultáneamente. Pues bien, hoy vamos a integrar todo esto en algo práctico, algo que todos ustedes puedan implementar inmediatamente en sus sesiones de lectura, es decir, cómo hacer preguntas que abran diálogos auténticos, que conecten intelecto y emoción, que desarrollen tanto la empatía hacia otros como la comprensión de uno mismo. Porque no se les olvide, uno lee para entenderse mejor a uno mismo y por lo tanto a los demás. En este capítulo nos vamos a preguntar cómo leemos con empatía e introspección o insight. Cómo pasamos del análisis técnico, es decir, de las preguntas que buscan respuestas correctas, a preguntas que abren sentido vivo, preguntas que transforman. Vamos a explorar 2 pilares del bienestar fundamentales en Richard Davidson. Por un lado, el pilar de la conexión, es decir, leer para comprender a los demás, para entrar en perspectivas ajenas, para desarrollar empatía genuina. Y luego el pilar de la introspección o insight, es decir, la actividad de leer para comprenderse a uno mismo, para reflexionar sobre nuestra propia experiencia, para crecer internamente. Y vamos a descubrir que estos 2 pilares no están separados, que cuando entendemos profundamente a los demás, nos entendemos mejor a nosotros mismos, y que cuando nos entendemos mejor a nosotros mismos, vamos a entender más profundamente a los demás. Es decir, que cuando reflexionamos, estamos en capacidad de comprender el mundo. Comencemos. Vamos a construir el marco que va a integrar todo lo que hemos aprendido. Para esto necesitamos comprender estos 2 pilares que trabajan juntos, la conexión y la introspección. Primero vamos a hablar de la empatía y del pilar de la conexión. Todo esto recuerden que lo pensamos desde Richard Davidson y desde otras lecturas complementarias. La empatía es la capacidad de conectar genuinamente con la experiencia de otra persona. Pero aquí es importante una distinción crucial. Existen 2 dimensiones de la empatía que trabajan simultáneamente. Algo de esto hemos dicho en otros capítulos, pero acá nos vamos a detener con toda. La empatía cognitiva es la capacidad intelectual de entender la perspectiva del otro, sus motivaciones, sus creencias, sus deseos. Es prácticamente comprender cómo piensa alguien diferente a nosotros. Cuando leemos literatura y nos preguntamos qué está pensando este personaje, estamos activando la empatía cognitiva. O cuando creemos, al contestarnos la pregunta, que está pensando algo que nosotros nunca pensaríamos, ahí estamos activando la empatía cognitiva. La empatía emocional, por el otro lado, es la capacidad de resonar con el sentimiento del otro, de experimentar emocionalmente lo que el otro experimenta. No es que nos suceda exactamente lo mismo, sino que sentimos una emoción congruente, correspondiente, que corresponde con la situación del otro. Cuando leemos sobre el miedo de un personaje y sentimos un eco de ese miedo en nuestro cuerpo, activamos la empatía emocional. Lo crucial es que ambas trabajan juntas. Cuando leemos bien, cuando leemos en profundidad y con atención plena, no separamos el entendimiento cognitivo de la resonancia emocional,
Quien le diga lo contrario está mintiendo, es imposible. Simultáneamente entendemos por qué el personaje siente algo y sentimos con él. Quiero presentarles a Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, de hecho que estuvo en EAFIT, en la Universidad de Medellín hace algunos años. Una filósofa estadounidense extraordinaria que ha trabajado durante décadas en la relación entre literatura, empatía, desarrollo humano, metiendo política y una cantidad de componentes. Nussbaum propone un concepto que a mí me parece bellísimo, que se llama la imaginación narrativa. ¿Qué es la imaginación narrativa? Es la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona, de comprender las emociones, deseos y anhelos que esa persona experimenta. La imaginación narrativa es exactamente lo que sucede cuando leemos con empatía genuina. Estamos leyendo inteligentemente, es decir, cognitivamente, pero también con amor y compasión, es decir, emocionalmente. Nussbaum argumenta que la lectura literaria es fundamental para la formación ciudadana, para una sociedad más justa, porque cultiva nuestra capacidad de reconocer la humanidad de quienes no son nosotros, en circunstancias distintas, con maneras distintas de pensar y sentir. Fíjense que no en vano, el primer derecho humano es que le concede mente a los demás. Solemos quitar el concepto de mente del otro y ahí es cuando lo deshumanizamos, ¿cierto? Y lo fundamental es siempre estar pendiente de esa humanidad que no es la nuestra, de esas formas de visión que no son nuestras, que nos sacuden, que nos incomodan, pero que no dejan, a pesar del esfuerzo, humanizarnos y humanizar a los demás. Esto es precisamente el pilar de la conexión, cuando sentimos empatía genuina, cuando nos conectamos con perspectivas ajenas. Aquí es cuando expandimos nuestro universo moral, porque nos volvemos más capaces de reconocer al otro como alguien legítimo, como alguien importante, como alguien significativo, tanto como nosotros mismos. Ahora, hablemos del insight, es decir, del pilar de la introspección o autocomprensión. Si la conexión es sobre entender al otro, el insight es sobre cómo comprenderse a uno mismo, que son dos cosas distintas, pero no es un proceso separado. Insight es un término de la psicología que significa visión interna o introspección profunda. Es ese momento de comprensión súbita donde algo que no entendíamos de nosotros mismos, de una situación, de la vida, de repente se clarifica. No es meramente intelectual, es una comprensión que nos transforma. La psicología identifica 4 fases del insight. El impasse mental, que es cuando quedamos atrapados en un problema y no vemos cómo avanzar. La reestructuración, es decir, cuando nuestro cerebro reorganiza los conceptos y rompe patrones antiguos. La adquisición de comprensión profunda, que es cuando logramos una nueva manera de entender. Y lo que llamaba la reacción súbita, es decir, la experiencia que se vive repentinamente, que sorprende y que revela, es decir, ese momento llamémoslo epifánico. ¿Cómo sucede esto en la lectura? Pues cuando leemos una historia que resuena profundamente en nosotros, que toca algo que no sabíamos que estaba ahí, puede suceder ese momento de insight, ese momento de introspección profunda. La lectura nos confronta con nuestras propias creencias, con nuestros propios patrones y nos invita a reestructurar cómo comprendemos la realidad. Aquí entra lo que podríamos llamar la memoria autobiográfica, fíjense, la capacidad de conectar lo que leemos con nuestras propias experiencias de vida. Cuando leemos algo y pensamos, esto me recuerda a, o puedo decir, yo nunca había pensado así sobre esto, estamos activando la memoria autobiográfica, estamos trayendo nuestras propias historias a dialogar con la historia del texto. Esto es poderoso, ojo, porque la lectura se vuelve un espejo donde nos vemos a nosotros mismos, pero desde una nueva perspectiva. El narrador nos mira desde afuera, desde adentro de la ficción, pero nos muestra algo sobre nosotros mismos. Ahora, ¿cómo se relacionan estos dos pilares? Aquí está lo verdaderamente lindo. No están separados, son interdependientes. Cuando desarrollamos empatía genuina hacia los otros, cuando leemos a través de la imaginación narrativa, nos entendemos mejor a nosotros mismos. ¿Qué tal eso? Porque reconocemos que nosotros también somos complejos, que también tenemos perspectivas, que también tenemos deseos, miedos, justificaciones internas para nuestras acciones. Y cuando generamos insight sobre nosotros mismos, es decir, cuando nos comprendemos más profundamente, ampliamos nuestra capacidad de empatía.
porque reconocemos la fragilidad humana, la dificultad de ser, es decir, la complejidad emocional que todos compartimos. ¿Qué es lo que ustedes como promotores, profesores, lectores hacen cuando cierran este círculo? Pues ustedes crean espacios donde la lectura literaria es tanto un ejercicio de salida hacia el otro, es decir, de expansión empática, como un ejercicio de regreso a uno mismo, es decir, de autocomprensión. Ustedes enseñan que la literatura no te da respuestas, sino que te invita a preguntas profundas sobre qué significa ser humano, qué significa estar en relación con otros y qué significa crecer y transformarse. Nada más y nada menos. Vamos a verlo en dos ejemplos, como ya venimos haciendo en los distintos. Aquí hay muchos, pero quiero pensar, por ejemplo, en lo que es La mala hora de García Márquez. Fíjense, en La mala hora, García Márquez, el narrador, describe cómo los rumores, los chismes, los anonimatos destruyen las relaciones de un pueblo. No simplemente describe eventos, nos pone dentro del pueblo, haciendo que sientamos cómo se disuelve la confianza sin enlace. Y hay otro fundamental, que es Crónica de una muerte anunciada, en la que sin lugar a dudas también podemos pensar en cómo nosotros podemos formar parte de de esa, de esa culpa sin culpa, porque todo el pueblo sabía que iban a matar a Santiago Nazar, pero nadie hace absolutamente nada. Y ahí hay una pequeña referencia que nos pone a pensar desde ese pilar de la conexión, como a reconocer: yo también soy capaz de esto, yo también puedo ser el que esparce un rumor, yo también puedo ser el que no cuenta, el que no interrumpe, el que no trae. Yo también puedo ser arrastrado por la dinámica colectiva. Estas son novelas que no permiten la comodidad de la inocencia, y eso es lo fundamental que nos hace preguntarnos, que nos pone en una circunstancia en la que nos hace preguntarnos sobre lo que nosotros podemos hacer o debemos hacer. Y luego también, si este es el pilar de la conexión, está el pilar del insight o de la introspección, que también nos va a confrontar. ¿Qué rol juego en los espacios donde vivo? ¿Cómo contribuyo a culturas de confianza o de desconfianza? Fíjense que son pequeñas cositas, chiquitas, que terminan calando profundamente. En Delirio, por ejemplo, Laura Restrepo construye esa fragmentación mental desde adentro. Estás en la mente de alguien que no puede confiar en su propia percepción. Hágame el favor, eso, ¿quién no le ha pasado? Simultáneamente, al leer, desarrollamos empatía cognitiva y emocional por la experiencia de fragmentación profunda con alguien, desde esa conexión. Y nos permite también reflexionar sobre nosotros mismos. Cuán frágil es la línea entre cordura e incordura, cuán frágil es la línea entre realidad y construcción mental, cuánto nos permitimos a nosotros mismos, cuánto nos deseamos comprender claramente o cuánto no. Son todos esos impulsos que nos genera la lectura literaria desde los dos pilares. Cuando yo reconozco en un personaje sus dificultades, ocurre algo que a mí me parece que es fundamental, y es sobre todo caer en cuenta desde una absoluta percepción de que no estoy solo en el mundo. Y eso es muy importante, porque la literatura y la ficción literaria siempre nos va a permitir conectar con los otros y darnos cuenta que nuestra visión estrecha del mundo ya ha sido compartida por alguien más. Recuerdo, por ejemplo, un alumno que una vez escribió en un estatus de Facebook diciendo que agradecía inmensamente la vez que había podido leer El beso de Dick de Molano, porque ese era el libro que le había permitido tomar decisiones acerca de su diversidad sexual. Ese momento para mí fue definitivo, leer y decir: claro, es que eso es lo que hace la literatura. Nos muestra, y esto está en las 7 posibilidades de Rosenblatt, nos muestra que la literatura nos permite comprendernos a nosotros a través de los demás. No solamente se conecta con los personajes, sino que se conecta consigo mismo y se permite decir: yo también soy así y yo puedo ser de esta forma. De la misma manera, ocurre cuando, por ejemplo, un personaje que nos parece que es absolutamente contrario a nuestros valores, horriblemente contrario, podemos entenderlo desde su singularidad. Es como dice David Grossman en un texto genial que se llama, que lo pueden encontrar aquí en Paredro, de hecho, que se llama Conocer al otro por dentro, o El deseo de ser Gisela. Está compilado en una colección de cuentos que se llama Escribir en la oscuridad. Busquen el texto porque está leído en voz alta en Paredro. Ahí es cuando él habla de cómo, cuando leo acerca de mi enemigo, permito que él sea quien es dentro de mí. La empatía juega un papel determinante en ficción literaria, porque ninguna buena novela está escrita o está diseñada para convencernos de algo. Nada que nos intente convencer va a superar las fronteras de la buena ficción literaria.
lo que nos hace es preguntarnos. Y en ese vaivén es cuando podemos confrontarnos con personajes que considerábamos horribles, espantosos, pero los entendemos, conectamos con ellos. Ahora bien, que si al conectar con ellos en el mundo real pediríamos una rebaja de pena en el sistema penal, no, no se trata de eso. No se trata de que si seguimos al antihéroe vamos a querer en realidad que le reduzcan penas. No, no es eso, porque la literatura no quiere incidir sobre el sistema penal, quiere incidir sobre el pensamiento y la comprensión. Yo puedo estar convencido de que alguien ha hecho el mal, pero aún así entender por qué lo ha hecho, entenderlo como alguien con mente, y al entenderlo con mente, esa empatía no me va a llevar a suavizar una pena, por ejemplo. Creo que gran parte de esto, fíjense, también está en los comienzos de cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Cuántos cuentos de Edgar Allan Poe el narrador comienza diciéndonos: yo era como usted, un tipo tranquilo, un tipo normal, cuando de repente me vi envuelto en esto? De alguna forma, lo que los narradores de Poe nos buscan, y vayan a buscarlo en la biblioteca, que seguramente está en las bibliotecas digitales de Confama, lo que nos está pidiendo es entenderlo desde su particularidad, y él juega un poco con esa idea de yo fui como tú, pero me pasó esto y lo otro. Entonces, el desplazamiento semántico, digámoslo, en un cuento como ese, es que uno empieza a leerlo, lo reconoce como un par y lentamente se va dando cuenta del infierno que habita dentro de él. Y ahí es donde uno dice: pucha, ¿cuántas veces no creíamos que esto iba a pasar de esta forma, no? ¿Cuántas veces no me doy cuenta que entre la que supone ser o lo que supuestamente es lo normal, hay una cantidad de grises, de claroscuros? Estos elementos no pueden desviarse en ningún momento de aquello que siempre hemos llamado la suspensión del juicio moral o la suspensión del juicio ético, que siempre está acompañada con la buena literatura, que es ese instante en el cual nos podemos preguntar acerca de los demás sin juzgarlos y sin pedir el cadalso y sin pedir la prisión inmediata, porque estamos metidos. Ahí sale Raskolnikov, ahí sale Botrán, por ejemplo, de Papagoriot, y cuántos otros personajes. ¿Cuántos personajes de Tomás González no pasan por ahí? ¿O cuántos otros personajes de Samantha Schweblin en algún momento? Estoy pensando en Bienvenido a la Comunidad, el primer cuento de su última colección, Del Buen Mal, en el que hay un personaje, no voy a hacer ningún spoiler, pero hay un personaje sobre el que hay un cambio radical de percepción, y que vemos algo que antes no veíamos en él, y la misma narradora, el mismo personaje, perdón, se da cuenta de algo que no creía de él. La literatura está ahí para poder sacar a la luz esos claroscuros y darnos a entender algo que en esta época es muy importante. La vida, la realidad no es tan prístina como nosotros lo creemos. Es decir, no es tan claro, hay complejidades y hay oscuridades. Y aquí voy a una de las mejores entrevistas que hizo David Foster Wallace. Esto fue en el 92, si no estoy mal, o 98, con Larry McCaffrey, en una revista en la Harvard Review, en la que él dice que la literatura está allí sobre todo para mostrarte, y perdónenme la palabrota, what it is to be a fucking human being. Es decir, qué putas es ser un humano. Ahora bien, preguntas cruciales. ¿Cómo ustedes como promotores pueden abrir espacios para que se abran estos dos pilares? Es decir, para que puedan estar en los espacios, en los lugares, es decir, que los puedan acompañar. La diferencia entre preguntas cerradas y preguntas que abren diálogos es radical en esto. Una pregunta cerrada busca una respuesta correcta. ¿Qué hizo el personaje en el capítulo 3? ¿O cuál es el tema de la novela? En cambio, una pregunta que abre diálogo busca exploración. ¿Cómo imaginas que se siente estar en el lugar de este personaje? ¿Qué te empieza a surgir de manera diferente o qué ves de manera diferente de él cuando lo conoces mejor? Fíjense que la primera busca comprensión técnica, mientras que la segunda busca una transformación, es decir, una intuición, una inferencia. En las próximas partes de este capítulo vamos a explorar específicamente qué preguntas abren el pilar de conexión y cuáles abren ese pilar de insight o introspección. Como siempre, recordemos, los promotores no son jueces del significado. Somos facilitadores del significado personal y colectivo. El trabajo no es verificar que otros entendieron bien la novela, sino que es invitar a que otros descubran lo que la novela significa para ellos desde el rigor de la lectura. Es decir, cómo los toca, es decir, cómo los cambia.
Entonces, fíjense, aquí van ejemplos de preguntas que abren el pilar de la conexión, es decir, de la empatía hacia el otro. Pregunta de imaginación empática. ¿Cómo imaginas que es estar en el lugar de este personaje? ¿Qué se siente en el cuerpo? ¿Qué ve cuando mira alrededor? Esto activa la imaginación narrativa de Nussbaum. Invita a una simulación encarnada del otro. Segunda pregunta, una de lógica interna. ¿Cómo entiende este personaje el mundo? ¿Qué tiene sentido desde su perspectiva, aunque a nosotros nos parezca extraño o incorrecto? Esto desarrolla la empatía cognitiva, es decir, que reconoce que cada ser tiene su propia racionalidad interna. Será pregunta. Pregunta de humanidad común. ¿Qué desea este personaje? ¿Qué teme? ¿Qué lo haría sentir que su vida tiene valor? Esto toca la vulnerabilidad humana común. Reconoce que bajo toda diferencia hay deseos y miedos fundamentales y similares. Cuarta pregunta. De contraempatía. ¿Hay algo en este personaje que no entiendes o te cuesta empatizar? ¿Qué te lo impide? ¿Hay algo que si supieras cambiaría tu comprensión? Esto es abordar la lectura desde la honestidad. Reconoce que la empatía no es automática y no forma parte del buenismo, pero que también puede ser un intento para superar la resistencia de comprender al otro como es. Ojo, comprender, esto no es un ejercicio perdón, si es de empatía, me refiero a que no es un ejercicio de persuasión. Tengamos claro que no podemos confundir empatía con persuasión. La empatía no nos quiere convencer de nada, la empatía nos quiere mostrar caminos, que es completamente distinto. ¿Listo? Y por último, una pregunta de reconocimiento. ¿Cómo cambió tu forma de verlo o verla a medida en que lo conocías en la lectura? ¿En qué punto dejó de ser el malo o el victimizado para volverse una persona compleja? Esto es un proceso metacognitivo, es decir, hace visible el proceso de transformación empática. Muy bien, ahora vamos a pasar con preguntas que dentro de este proceso abren el pilar o que permiten pensar en el pilar de la introspección o del insight. Primero, una pregunta de resonancia personal. ¿Hay algo en esta historia que te remite a ti mismo o algo que has experimentado? ¿Qué en particular resuena dentro de ti? Esto activa la memoria autobiográfica, que es fundamental, como hemos visto. Esto lo que hace es que permite que la vida dialogue con el texto y nos pone de manifiesto que nosotros somos los protagonistas y que tenemos que entender los textos desde nuestra perspectiva. Que querramos entenderlo desde los teóricos, claro que sí, desde las grandes interpretaciones, obvio, pero lo más importante para cualquier lector es entender el texto desde su propia experiencia. Segundo, una pregunta de un incómodo reconocimiento. ¿Hay algo en esta historia que preferirías no ver sobre ti mismo o sobre el mundo? ¿Qué es lo que la novela te obliga a reconocer? Esto es tremendamente transformador porque honra la incomodidad como signo de crecimiento. Tercera pregunta. Pregunta de reestructuración. ¿Cambió algo en tu forma de entender un tema, una situación, a las personas? ¿Cómo pensabas antes y cómo piensas ahora después de leer esto? Esta es una posibilidad para marcar explícitamente ese insight, es decir, el cambio de comprensión. Cuarta, pregunta de identificación compleja. ¿Con cuál personaje te identificas? ¿Y eso qué dice sobre ti? Esto no busca identificación superficial, sino reflexión profunda sobre por qué esa identificación, qué ve en el personaje que se reconoce en sí mismo. Quinta pregunta, esta vez de proyección futura. Si fueras este personaje, ¿qué harías? ¿Cómo cambiaría tu propia vida si tomaras las decisiones que este personaje toma? Esto es imaginación contrafáctica, es decir, que invita a repensar las propias elecciones a través del lente de la ficción. Ahora, como siempre, cerramos con dinámicas prácticas que pueden cerrar o encerrar ambos pilares. Dinámica 1. La llamo diálogo en espejo. Después de leer un fragmento potente, dividan el grupo en dos. Unos hablan como si fueran el personaje, otros hablan desde sí mismo. Y después invierten. Esto activa simultáneamente la empatía hacia el otro y la reflexión sobre uno mismo. Segunda dinámica. Una escritura de carta. Inviten a que escriban una carta desde el personaje hacia sí mismos, o hacia otro personaje, o hacia el lector. Esto externaliza la comprensión empática y frecuentemente genera insight sobre sí mismo. Dinámica 3. Constelación de perspectivas.
En textos con múltiples personajes, hagan que cada subgrupo represente un personaje. Desde esa perspectiva interpretan la misma escena y luego conversan. Esto desarrolla la capacidad de ver multiplicidad y complejidad simultáneamente. Dinámica 4. Línea de tiempo emocional. Después de la lectura, tracen una línea de tiempo de cómo ustedes como lectores cambiaron emocionalmente o intelectualmente a medida que leían. ¿En qué punto? ¿Qué desencadenó el cambio? Esto hace visible el insight. Y dinámica 5. Círculo de silencio más palabra libre. Después de una lectura intensa, siéntense en círculo. Primero tengan un silencio prolongado y luego liberen la palabra. Quien quiera hablar, que lo haga desde la honestidad de lo que el texto le generó, sin censura, sin buscar una respuesta correcta. Esto honra tanto la conexión empática como la introspección personal. ¿Qué es lo fundamental? No lo olviden. Cuando ustedes como promotores hacen estas preguntas, no están buscando que sus grupos entiendan correctamente la novela. No, no, no. Están invitando a transformarse. Están diciendo, este texto es un espejo donde mirarte, pero también una ventana hacia otra persona. Y en ese doble movimiento, hacia adentro y hacia afuera, ocurre lo que cambia vidas. Comprensión de sí mismo y del otro simultáneamente. Eso hace la lectura literaria. Muy bien, llegamos al final de nuestro quinto capítulo. Como siempre, dejo una idea faro que sintetiza lo que hemos explorado en estos 5 encuentros. La lectura literaria es un acto de doble apertura, hacia el otro y hacia uno mismo. Cuando leemos con empatía genuina, nos conectamos con perspectivas que nos transforman, y cuando esa conexión nos despierta a nuestras propias complejidades, desarrollamos el insight. Los dos movimientos son inseparables, son lo que crea humanidad. En todos los capítulos anteriores hemos construido las herramientas. En el capítulo 1 descubrimos que la lectura es una transacción emocional donde el cerebro simula experiencias de otros. En el capítulo 2 aprendimos que el narrador es un guía emocional que determina cómo experimentamos la historia. En el capítulo 3 comprendimos que el espacio es atmósfera, que la lectura es encarnada también desde la espacialidad. En el capítulo 4 descubrimos qué sucede neurobiológicamente, cómo la red neuronal por defecto se activa, cómo los 4 sentires trabajan simultáneamente. Y en este capítulo 5 hoy hemos integrado todo eso en una práctica de lectura transformadora, hacer preguntas que abren el pilar de conexión, es decir, la empatía hacia el otro, y el pilar del insight, la autocomprensión profunda. Martha Nussbaum nos mostró que la imaginación narrativa es fundamental para la ciudadanía democrática, algo que también dijo Louis Mary Rosenblatt, es decir, la lectura para una sociedad más justa. La psicología nos mostró que el insight es reestructuración, que es transformación, y la práctica literaria, la lectura literaria, nos muestra día a día que cuando leemos bien, nos convertimos en versiones más amplias de nosotros mismos. Lo que ustedes como promotores hacen cuando guían conscientemente estos dos pilares es abrir espacios de humanización mutua. Eso es la lectura literaria. La humanización. Espacios donde las personas reconocen al otro como ser legítimo, tanto como ellas mismas, y simultáneamente se reconocen a sí mismas como seres en crecimiento, en transformación. Ahora una invitación práctica. En su próxima sesión de lectura, después de leer un fragmento, hagan una pausa. Luego hagan una pregunta que abra el pilar de conexión. ¿Cómo imaginas que es estar en el lugar de este personaje? Escuchen las respuestas. Luego hagan una pregunta que abra el pilar del insight. ¿Hay algo en esto que te remite a ti mismo o que cambia tu forma de entender algo? Observen cómo la conversación se vuelve más profunda, más honesta, más transformadora. Anoten lo que noten, es decir, lo que surja. Ese es, como siempre, su laboratorio. Para profundizar sobre los temas de este capítulo pueden ir sobre la imaginación narrativa y la empatía, Martha Nussbaum, Cultivating Humanity, A Classical Defense of Reform in Liberal Education, que existe una edición en español, Cultivar la Humanidad, una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, un libro fundamental para entender cómo la literatura y la narrativa son cruciales para desarrollar empatía y comprensión del otro. Nussbaum argumenta que la lectura literaria es esencial para la formación ciudadana. También está Sin ánimo de lucro, que es mi favorito. No hablamos de él directamente hoy, pero las primeras páginas lo dejan a uno pensando en esto.
en fin, en sí misma una defensa apasionada de por qué las humanidades son fundamentales para la democracia y el bienestar social. Sobre el insight y la autocomprensión, remito siempre, aunque hay mucho más, pero remito a Davidson, pero pueden buscar también a María Olerón en Psicología de la Inteligencia, publicado por Síntesis, un artículo que se llama Insight en la resolución de problemas, y también a Beatriz López Pérez e Irene Fernández Pinto, que hablan también sobre la empatía. Esto es entre muchos. Literatura, hablamos sobre Tomás González, también hablamos sobre García Márquez y también hablamos sobre David Grossman y mencionamos de nuevo esa entrevista de David Foster Wallace. Todos elementos que nos permiten entender la fragmentación mental. Para el próximo capítulo y último, digamos que no es que sea una ñapa, como decimos acá, pero sí es un cierre que es muy importante, algo que nos interesa aquí mucho en Paredro. Vamos a llevar todo esto aprendido a una práctica concreta. ¿Cómo se moderan eventos literarios como conversaciones vivas? Lo que a mí me gusta hacer tanto en Paredro. Voy a dar todas mis claves. Cómo formular preguntas genuinas que honren la complejidad del texto y las personas. Cómo crear espacios donde la lectura se convierte en un encuentro transformador, como yo siempre espero que sea un capítulo de Paredro. Nos vemos en nuestro próximo y último capítulo. Gracias por acompañarnos, gracias por su labor como promotores, como profesores y su importancia como lectores literarios. Nos vemos en una próxima edición de este Paredro.